único que se ve es el fenotipo, pero lo que se transmite es el genotipo. Bien. Entonces, el problema fundamental que tenemos como fitomejoradores es identificar esos genotipos superiores, pero viendo solamente o conociendo el fenotipo. La selección se basa en el fenotipo. Y para poder hacer selección es fundamental que haya variabilidad genética. Sin variabilidad genética no se puede hacer selección, que es lo que estábamos recién hablando de la línea pura. De un individuo homocigota yo no puedo hacer selección. Entonces, hay que conocer cuáles son las componentes de esa variación fenotípica observable, ¿sí? Ya que este fenotipo es el resultado del genotipo y es sobre quién vamos a hacer nosotros las selecciones, es decir, cuáles son entonces las componentes de la variación o variabilidad fenotípica. El fenotipo, el valor del fenotipo, de un carácter cuantitativo, ¿sí? Acá está con P porque es de inglés phenotype, va a estar formada o va a ser la suma de su genotipo, del ambiente en el que esté ese genotipo y de una interacción genotipo por ambiente. Cuando lo expresemos como variabilidad, como variancia, vamos a tener entonces que la variancia fenotípica o total, ¿sí? Porque la variancia fenotípica es la total, se debe o es la suma de la variancia genética, la varianza ambiental y la variancia de interacción genotipo por ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La variancia fenotípico total es la suma de la genética, de la ambiental y la de la interacción genotipo por ambiente. A su vez, siempre se me corre, no hay otra forma, los componentes de la variancia genética están integradas por la variancia genética, es la suma de la variancia aditiva y de la variancia no aditiva, que es la suma de la de dominancia y de la interacción epistática. Vamos a ver ahora cada uno de estos conceptos. Entonces, en la expresión del genotipo, ¿sí? Dijimos, que los componentes de la variancia genética teníamos efectos aditivos, efectos dominantes y efectos epistáticos. Los efectos dominantes son los que nosotros conocemos y manejaron muy bien ustedes en genética, en genética, ¿sí? Cualitativa, ¿sí? En genes cualitativos, en el que debido a la existencia de dominancia, ¿sí? Cuando hay una acción dominante, el gen dominante enmascara al gen recesivo, entonces el homocigota dominante y el heterocigota no presentan diferencias, ¿sí? En su fenotipo. Genéticamente son distintos, tienen un genotipo homocigota, genotipo heterocigota, pero su fenotipo es el mismo, debido a que hay un efecto dominante. Cuando hay un efecto aditivo, ¿sí? En el que hay un aporte individual de cada uno de los alelos, sí existe diferencia. Es decir, que el homocigota dominante o el que tiene dos alelos aditivos es distinto al heterocigota o en este caso diríamos al que tiene un alelo aditivo. ¿Sí? Y luego tenemos los efectos epistáticos que componen esta variancia genética, que es cuando ya hablamos de la interacción entre alelos de genes distintos, ¿sí? Teníamos como el alelo A influye sobre el B o el B sobre el A.
Estos son los efectos epistáticos, ¿sí? Esta es la acción interalélica, es decir, de genes distintos, de alelos distintos. La dominancia es intraalélica, es en el mismo gen, ¿sí? Bueno, cuando tenemos los efectos dominantes, si tenemos efectos dominantes que gobiernen ese carácter, va a haber una mala respuesta a la selección. Ya vamos a ver por qué. Cuando existen efectos aditivos, va a haber una buena respuesta a la selección. Y cuando hay efectos epistáticos, es muy difícil todavía seleccionar. Hay que trabajar de manera, hay que realizar métodos bastante complicados o específicos, ¿sí? Cuando hay efectos epistáticos, para poder hacer selección. Veamos entonces la primera de esta componente tan importante dentro de la variancia genética, que es la variancia aditiva. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque es la causa principal del parecido entre parientes, es decir, de padres e hijos y entre hermanos. La variancia aditiva es la responsable de la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Y es el factor determinante de la estructura genética y de las propiedades genéticas que se observan en una población. Por ende, es determinante de la respuesta que va a tener esa población a la selección artificial que hagamos. ¿Mm? Entonces acá tenemos un ejemplo. Para aquellos que hayan podido, yo les dejé en el aula virtual, para aquellos que hayan podido imprimir, si no, las hojitas las vemos acá. Entonces, de la importancia que es relativa de cada uno de estos componentes genéticos en esta variancia genética total, surgen o se derivan los modelos de acción génica. El primer modelo y el más importante es el modelo de acción génica aditiva, en donde tenemos el gen, decirles, bueno, acá ya cuando hay aditividad ya se usa esta simbología, ¿sí? Ya no usamos A mayúscula y A minúscula, sino que usamos los subíndices. Entonces tenemos el gen A sub 1 que tiene un valor 1, el gen A sub 2 tiene un valor 2, el gen B sub 1 tiene un valor 1, el gen B sub 2 tiene un valor 2. Partimos de dos padres contrastantes, ¿sí? Porque en uno tenemos todos los A sub 1 que aportarían cada uno de alelo un valor 1, y el otro padre que tiene los genes aditivos o alelos aditivos que aportan el mayor valor, que es 2. Entonces, este primer padre, A sub 1, A sub 1, B sub 1, sub 1, tiene una media de 4. ¿Fruto de qué? De que A sub 1 aportó 1, más 1, más 1, más 1, ¿sí? De cada uno de los alelos. Y el otro padre, que sería el padre mayor para la expresión de este carácter, cada uno de estos alelos aportan 2 al valor. Entonces tenemos 2 más 2 más 2 más 2, da una media de 8. La F1, fruto del cruzamiento de estas líneas puras, ¿sí? Es el heterocigota. ¿Qué valor tiene este heterocigota? Este heterocigota tiene un valor 6. ¿Cómo surge ese valor? Ese valor, si existe acción génica aditiva, significa que ha sido la suma del aporte individual de cada uno de estos alelos. A sub 1 aportó 1, A sub 2 aportó 2, B sub 1 aportó 1, B sub 2 aportó 2. La suma da 6. También vamos a decir que una característica del modelo de acción génica es que el valor de ese F1 también es un promedio del valor de los padres. Es decir, si nosotros sumamos 4 más 8 dividido 2, nos da 6. ¿Sí? Esa es también una característica en este modelo de acción génica. Entonces,
Tenemos luego acá la F2 con los genotipos, con cada una de las frecuencias de estos genotipos y los valores que toman de acuerdo a los alelos que presentan, ¿sí? Que entonces empezamos a hacer lo mismo que hicimos para los 5 gramos, ¿sí? Empezamos a sumar 2 más 2 más 2 más 2, 8. En este tenemos 7 y cada uno de estos se va sumando hasta que llegamos al último, que cada uno aporta, al de menor valor, cada uno aportaba 1, entonces tenemos un valor de genotipo 4, ¿sí? Esta es una F2 para un modelo de acción génica aditiva, que tiene la característica, y por eso es importante, y por eso decimos que es la que se transmite de padres a hijos y es responsable del parecido entre ellos, porque ustedes ven que la media de una F2 también tiene un valor 6, igual que la media de la F1. Entonces, en modelo de acción génica aditiva, la acción aditiva implica que cada alelo de manera independiente aporta un valor al fenotipo global o total en la expresión de ese carácter. Bueno, este es un dibujito en el que nosotros, ¿qué observamos? Tenemos un padre con 2 alelos aditivos, ¿sí? Y el mayúscula, en este caso, que aportaría cada alelo a mayúscula, 2. Y el recesivo, 0. Entonces tenemos que el padre, que tiene 2 más 2, 4, el que tiene 2 más 1 más 0 sería 2, por eso tiene acá el intermedio sería 2, y el que no tiene ningún aditivo en este caso sería 0, 0 más 0, 0, ¿sí? Este es un dibujito simplemente para más sencillo del ejemplo anterior. Bueno, dentro del modelo de acción génica aditivo existe un caso particular de mucha importancia, que es la herencia transgresiva, ¿sí? Un caso particular de efecto aditivo de los genes es la herencia transgresiva, que se manifiesta cuando partimos del cruzamiento de progenitores que no son los extremos en el rango de variación fenotípica, es decir, no partimos, como vimos recién, de un padre que obtenía todo lo que menor aportaba y el otro padre era el que aportaba mayor, no. Partimos de 2 progenitores que no son los extremos para el carácter que estamos investigando. Por ejemplo, es A grande, B chica, y A chica, B grande. Es decir, no son los opuestos, no son los contrastantes. Entonces, se da en estos casos la herencia transgresiva y es un tipo de variación de mucha importancia económica en el mejoramiento vegetal. Esta segregación transgresiva, cuando existe, posibilita que en la F2 aparezcan, tanto en F2 como en generaciones subsiguientes de descendencia, aparezcan hijos o descendencia que sobrepasen los límites de los padres, ¿sí? Es decir, que tengan valores mayores a ambos padres, lo que permite obtener individuos con expresiones más convenientes o más deseables para carácter, ¿sí? Que antes no existía. A ver, ¿cómo es? Entonces, yo tengo un padre 1, un padre 2, que no son tan contrastantes, por eso se los ve cercanos, una F1 que es intermedia, y una F2, ¿sí? En la cual se ve que llega a tomar valores más extremos de ambos padres y seguimos una F3, por ejemplo, en la que ya se presenta valores mucho más extremos a de los padres de los cuales surgieron. Y en este ejemplo, que también está en las hojitas que les mandé, tenemos, por ejemplo, para el tamaño de semilla para una especie, que esté gobernada por 3 pares de factores.
Y partimos de progenitores que tengan una constitución genética que no son las extremas, ¿sí? Entonces, el alelo A sub 1 aporta 2 y el alelo A sub 2 aporta 1. Entonces tenemos un padre, en este caso, de esta constitución genética con una media 8 y el otro padre con una media 10. Obtenemos, hay un modelo de acción génica aditivo, vamos a obtener un promedio de ambos padres, que es 9, o sabemos que surge de la suma de cada uno de los efectos individuales de cada uno de estos alelos. ¿Qué sucede en la F2? En la F2, fruto del cruzamiento de esta F1, aparecen en las colas, en los extremos de esta curva, estos individuos superiores a los progenitores que le dieron origen. Por ejemplo, en la curva, en el lado izquierdo, tenemos un progenitor en el que tenemos todos los alelos, que es el A sub 2 sub 2, B sub 2, B sub 2, C sub 2 sobre sub 2, que aporta o tiene un valor de 6, menor al padre 8. Y luego tenemos en el otro extremo el que tiene todos los alelos que aportaban el mayor valor y la suma o da un valor de 12, ¿sí? Superior a la sub 2. Entonces, la herencia transgresiva es un caso particular de un modelo de aditividad en donde a partir de la F2 y posteriores aparecen en la descendencia individuos que son superiores a los progenitores. Entonces, por ejemplo, para este caso, el tamaño de semilla, nosotros, si este carácter estuviera gobernado por una transgresión o por herencia transgresiva, tenemos que en la F2 yo voy a poder seleccionar un individuo que sea superior, o individuos, no uno, una determinada frecuencia, que sean superiores, es decir, que tengan mayor tamaño de semilla, inclusive que el progenitor que les dio origen, ¿sí? Esa es la herencia transgresiva, es un caso particular de aditividad, de mucha importancia cuando se la encuentra, ¿sí? Bueno, en el segundo Profe, una sí, consulta. Acá en transgresividad siempre se habla de superioridad. No se, a veces no ocurre que sale mal y sale menos, digamos. no, o sea, no es que se hable, cuando nosotros hablamos de superioridad, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, supongamos, bueno, en este caso es tamaño de semilla, entonces si lo que nos interesa es el mayor tamaño de semilla, estos individuos del extremo derecho son los que tienen mayor tamaño, pero sería superior al padre mayor, que en este caso es 10. Supongamos que estamos hablando de ciclo, y nosotros queremos obtener un cultivo de ciclo precoz, es decir, de ciclo más corto. ¿Cuáles serían los individuos que nosotros seleccionaríamos? ¿Dónde estarían los más precoces? Los más precoces estarían en el lado izquierdo de esta curva, ¿sí? Y en este caso, supongamos que 6 sean las semanas, para hablar de ciclo, las semanas de este cultivo, decimos que estos que presentan 6 semanas en su ciclo son más precoces, son superiores, digamos, en cuanto a precocidad, del padre menor en este caso que presentaba un ciclo de 8. ¿Se entiende la superioridad? La superioridad hace referencia al carácter de los progenitores. No es que siempre signifique mayor cantidad, ¿entendés? Sino es superior. ¿Por qué es superior en precocidad? Porque es más precoz. ¿Entendés? Sí, profe. Sí, sí, gracias. No, no es por qué. Bien, parece que me están siguiendo. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos al otro componente, que es la variancia de la dominancia, ¿sí? Esta, ustedes saben, es la que se origina como consecuencia de una interacción intralélica, es decir, hay un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, un alelo que es enmascarado por el dominante. La intensidad del grado de dominancia va a estar dado en función del número de factores con efecto de dominancia respecto al total de factores que están compuestos